Amigas y amigos de la Casa de la Constitución, muy buenas noches. Ahora en el tercer coloquio, en donde vamos a abordar el tema que quedamos en la vez anterior, el tema de los medios de comunicación y la democracia, que es un tema fundamental porque teniendo los medios de comunicación el rol que hoy día desarrollan y cumplen en la sociedad, es fundamental para poder perpetuar el sistema de libertades y de convivencia que nosotros hemos decidido tener desde 1823, que es el sistema democrático, y que se ha ido repitiendo en cada una de las constituciones e incluso en el texto que en 1993 Fujimori perpetrara, le hizo, como dicen, la hipocresía no es otra cosa que el tributo que le rinde el vicio a la virtud, y en consecuencia, no obstante ser el gobierno de Fujimori un gobierno absolutamente dictatorial, se quiso pintar como gobierno democrático. Y en ese sentido nos toca a todos nosotros la tarea de defender el sistema democrático y defenderlo no solamente a través del esfuerzo de cada persona, sino a través del esfuerzo de cada una de las instituciones que aceptamos que existan en el país y que conformamos en el país precisamente para hacer que la Constitución camine y que la democracia se perpetúe. El poder ha tenido distintas facetas, pero en los últimos 100, 200 años cada vez ha tratado de irse presentando más como el poder de la democracia, es decir, el poder a través del cual, o el sistema a través del cual el pueblo gobierna. Y esto por una sencilla razón, porque como decía Guglielmo Ferrero, el gran trataísta italiano, en su libro El Poder, que así se llama precisamente, lo importante, la pregunta más importante que se tiene que hacer una sociedad y la respuesta más importante que se tiene que dar es el por qué unos mandan y por qué el resto obedece. Porque si esta pregunta no se contesta adecuadamente, el sistema se cae, pierde legitimidad. Y en ese sentido, todas las dictaduras han tratado de pintarse siempre de democracia, y lo hemos visto. En la época de Velasco hablaban de la democracia social de participación plena. En la época, de Fujimori, hablaban de la democracia participativa. Es decir, todos tratan de ponerle, después de la democracia popular, cada uno le ha tratado de poner apellidos a la democracia que al final de cuentas terminan desfigurándola, porque terminan siendo normalmente la voluntad de quienes están en el poder y no la voluntad de la sociedad en general, tal como fue concebido el sistema hace más de 250 años, porque no estamos hablando de la democracia griega, sino estamos hablando de la democracia del Renacimiento, la democracia más que del Renacimiento del siglo de las luces, es decir, de los años de Locke, de Montesquieu, en fin, de los años de la Revolución Francesa, de los años de la Revolución de los Estados Unidos y de las revoluciones latinoamericanas. Y en ese sentido, el poder tenemos que tratar que permanezca siempre en el pueblo, y para que permanezca en el pueblo tenemos que informar al pueblo acerca de cuáles son los temas que hacen al poder y acerca de cuáles son los puntos que, van a ser abordados o que pretenden ser abordados desde que una persona asume el mando. Y en ese sentido, las constituciones, que no son otra cosa que la limitación al ejercicio del poder público, los reyes absolutos, los gobernantes del siglo XVII, del siglo XVI, no le daban cuenta a nadie de sus actos, se suponía que estaban ahí por derecho divino y en consecuencia solo le daban respuesta o solamente se confesaban con el Señor para decirle qué cosa era lo que habían hecho y las razones por las que habían procedido y no tenían que explicarle a ningún humano el porqué de sus decisiones. Cuando viene la democracia, como el kratos, que es el poder, depende del demos, que es el pueblo, quienes ejercen el kratos tienen que darle al demos explicaciones de qué cosas hacen con esa facultad, con esas atribuciones que ellos han recibido. Y naturalmente, primero se le pone límites al poder político, después se le ha ido poniendo límites al poder militar, porque en muchos casos, y en nuestras repúblicas en especial, efectivamente se le fue poniendo
digamos, se nos fue poniendo difícil la cosa, porque los militares que tenían las armas asaltaban el poder y se quedaban en él y gobernaban, no porque el pueblo lo hubiera decidido, sino porque ellos pensaban que era correcto y que por último tenían la fuerza para hacerlo. Pero posteriormente, cuando se fue, digamos, de alguna manera, o se ha ido de alguna manera domesticando, vamos a decir de alguna forma, el poder militar, ha aparecido otro poder, que es el poder económico, que es un poder distinto, que es un poder que a través de la fuerza del dinero va moviendo distintas instituciones y en consecuencia, por ejemplo, en los procesos políticos, con apoyos, digamos, superlativos a determinados candidatos o con un chorro de dinero detrás de una candidatura, terminan de alguna manera distorsionando el proceso de poder, o con la cercanía que tienen en razón de estos recursos que poseen, digamos, tienen una mejor relación con quienes están o quienes se encuentran en el poder, y de esa manera, digamos, rompen este principio de igualdad, este principio en el cual todos debemos de valer más o menos lo mismo que se da en la democracia. Con el tema del poder económico también se ha avanzado de alguna manera, y se han dado las leyes antitrust, la ley antimonopolio, se ha establecido, digamos, que las entidades económicas no pueden fusionarse al punto tal de hacer desaparecer el mercado, y de tal forma que los consumidores siempre tengan la posibilidad de poder decidir entre dos o tres alternativas, y por otro lado que siempre haya distintas posibilidades que puedan participar en el proceso económico y de alguna manera también participan sin duda alguna en el proceso político. Pero ha aparecido una fuerza que es una fuerza determinante, especialmente a fines del siglo XX, y comienzos del siglo XXI, que es la fuerza de los medios. Hoy día los medios tienen una inmensa fuerza y tienen una gran penetración en la sociedad, al punto tal que no podemos decir que pueden hacer ganar unas elecciones necesariamente a un determinado candidato, pero también pueden hacer ganar unas elecciones a un determinado candidato de su preferencia, al que permanentemente están machacando en la conciencia de la sociedad. Pero lo que sí pueden hacer es desaparecer a otros, es decir, pueden no hacer ganar a unos, pero con toda seguridad pueden hacer perder a otros. ¿Por qué? Porque sencillamente no los presentan a la comunidad, no los ponen en cuanto a sus planteamientos frente a la sociedad, para que sea la sociedad la que decida respecto a estos temas que desde los canales se les plantea, ¿no es verdad? Desde los canales políticos se les plantea. Y entonces, aquí hay que tener en cuenta que, digamos, hay que hacer que efectivamente la democracia siga siempre vigente y siga siempre en pleno vigor. Sobre todo cuando los canales, cuando los medios utilizan un recurso nacional, y un recurso nacional que son las ondas a través de las cuales se transmiten los mensajes. Cuando ustedes están en el canal abierto y escuchan el canal 2, el canal 4, el canal 5, el canal 7, el canal 9, el canal 11, el canal 13, etcétera, etcétera, los canales de señal abierta, y ahora que se van a multiplicar en razón de los adelantos tecnológicos, lo que se está utilizando para transmitir esas ideas o para transmitir ese negocio, porque no solamente son ideas, sino los canales privados son negocio, son las ondas de la nación, es decir, un recurso que es un bien nacional. Y de acuerdo a lo que establece la Constitución, incluso repite el texto de 1993, los bienes del Estado o los bienes de la nación tienen que estar, digamos, al servicio de los valores nacionales, y entre ellos, naturalmente, uno de los valores fundamentales a través de los cuales nosotros nos hemos decidido unir, que es el de la democracia. Y en consecuencia tenemos que tener en claro que también esos bienes nacionales tienen que cumplir con esta tarea. El artículo 74 de la Constitución del 79 señalaba que todos tienen el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Y formalmente el artículo 79 también decía
el Perú es una república democrática y social, independiente y soberana, basada en el trabajo, donde su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Pero incluso el texto del 93, aquel que perpetrara Fujimori luego del golpe, señala en el artículo 38, todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Y el artículo 43 de ese texto de 1993 dice que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Más concretamente, el artículo 14 de este documento de 1993 establece que los medios de comunicación social deben, no dice pueden, sino dice deben, lo cual implica una categoría distinta, deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral. Entonces, ¿cómo se colabora con la educación y la formación moral? Con la educación para la democracia, con la educación haciendo a los ciudadanos, digamos, titulares de una información sobre la cual van a decidir cada cierto tiempo su destino, cada 5 años quién va a conducir los destinos de la nación y quiénes van a formar el Parlamento, cada 4 años quiénes van a estar al frente de las regiones o quiénes van a estar al frente de las municipalidades. Y en ese sentido es importante que estos recursos naturales, que de acuerdo al artículo 66 también de este texto se señala que estos son patrimonio de la nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Cuando el Estado concede licencia a algún canal de televisión, en realidad lo que está haciendo es diciéndole usa mis ondas, pero tienes que usarlo dentro de estos cauces y dentro de estos límites que establece la ley de telecomunicaciones. Pues muy bien, nosotros creemos que no obstante esto, es necesario, dada la circunstancia actual por la cual atraviesa el país, que exista una norma que permita que no se rompa la cadena elector-elegido y que a la vez no se viole el principio de la libertad de prensa y que a la vez no se pueda decir que se está poniendo un impuesto confiscatorio sobre nadie ni se está, digamos, gravando indebidamente la propiedad. ¿Qué es lo que sucede en los programas de televisión o en los programas de la radio y ustedes lo ven o lo escuchan en cada oportunidad? Hay personas que no obstante haber reunido las firmas que establece la ley para poder participar en el proceso electoral y que tienen sus propuestas y que están respaldados por este alto número de ciudadanos que han estampado su rúbrica en los planillones, no pueden participar o no pueden transmitir sus puntos de vista a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos técnicos o porque no tienen el dinero para pagar programas de televisión cuyas tarifas, como todos ustedes saben, son bastante altas. Entonces es necesario que el Estado haga digamos, una norma que permita que durante 3 horas a la semana, 25 minutos al día, los canales de televisión, tanto los de canal abierto como los que utilizan cable, porque se podrá decir que el cable no utiliza los recursos del Estado necesariamente, aunque en algunos lugares los cables son compartidos y eventualmente son de titularidad del Estado. Sin embargo, el mercado, el hecho, la existencia de un mercado, lo entienden hoy día los economistas así, es un recurso del Estado, es decir, es un recurso generado por el Estado. La organización de la sociedad de tal manera que efectivamente tengamos el día de hoy un conjunto de personas que compran y que venden y que comercian en una comunidad es algo que es atribuible al Estado. Y en consecuencia, si es algo que es atribuible al Estado, es un bien también del Estado. El que vende en una comunidad se beneficia de ese mercado, el que compra en una comunidad se beneficia de ese mercado. Y por lo mismo, el Estado tiene algún derecho a poder regularlo y a poder, por último, digamos, establecer una suerte de un costo que permita que los otros valores de la sociedad, que son tanto más importantes que lo económico, puedan efectivamente traducirse en concreto en la comunidad, ¿no? ¿Y cuál es ese valor? El valor democracia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos hemos escuchado que cuando vienen estos procesos electorales,
como el candidato fulano, ellos dicen que no tiene chance, y claro, puede ser que no tenga chance porque nunca le han dado oportunidad para que pueda expresarse ante la población y en consecuencia decir cuáles son sus puntos de vista, pero no una vez como quien de caridad le dice tome esta migaja y a ver qué pasa, sino digamos con regularidad, de tal forma que no solamente se presente el candidato, sino que pueda presentar su equipo de gobierno, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, nosotros creemos que durante 3 horas a la semana, 25 minutos al día, la televisión, la radio, los medios tienen que permitir que los partidos políticos que están inscritos y que en consecuencia tienen un derecho para la participación en la vida democrática y en la vida cívica y un deber de explicar a la comunidad no solamente qué cosa es lo que van a hacer si ganan cuando estamos en el proceso electoral, sino fundamentalmente también qué cosa es lo que están haciendo cuando ya fueron elegidos. Entonces, de tal manera de no generar una distancia muy grande entre aquel que votó por ellos y aquel que, digamos, fue elegido, porque entonces se genera prontamente una desconfianza. Yo estoy seguro que muchos de los televidentes ahora, de los quienes nos siguen en el canal de la Constitución, podrán decir, ya ni me acuerdo por quién voté preferencialmente, o podrán decir, bueno, yo voté por fulano de tal y después de la elección nunca lo he vuelto a ver ni lo he vuelto a escuchar. Entre otras cosas, no lo han vuelto a ver ni no lo han vuelto a escuchar porque posiblemente no lo hayan invitado a los canales de televisión, no sea santo de la devoción de los dueños de los canales o de los periodistas que conducen los determinados programas, y en consecuencia no han podido expresar sus puntos de vista. No es que no los tengan, sino que eventualmente, si los tienen, no pueden comunicarlos. Y nosotros creemos que la Constitución y la democracia se fortalecen cuando efectivamente la gente puede transmitir su mensaje directamente y sin intermediación. ¿Y por qué decimos sin intermediación? Porque ustedes han visto que en muchos programas, cuando alguien invita a alguien, o lo invita porque es su amigo, y en consecuencia la pregunta más difícil que le hace es, dígame usted, doctor Borea, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Ya bueno, 1 de diciembre del 51, y después le dejan decir lo que quiera, es decir, prácticamente lo acompañan nada más. Eso es a los amigos, pero cuando a quien convocan es a alguien a quien más bien quieren hostigar, entonces la primera pregunta es, oiga usted, doctor Borea, ¿y usted qué piensa de la ley Bulpín, por decir algo? ¿No es verdad? Mire, a mí me parece un atentado contra los derechos laborales. Oiga, pero usted no se da cuenta que en realidad no es sino que además esto permite que los jóvenes que no tienen trabajo tengan trabajo. No, pero déjenme explicarle. Yo creo que es un atentado porque los trabajadores, cualquiera sea su edad, deben de tener los derechos completos, pero ¿no le parece que? Y empiezan a hostigar al investigado. ¿No es así? Todos nos hemos dado cuenta que son así muchos de esos programas, y con muchos de esos conductores, en vez de llamar a la gente para conocer cuál es su pensamiento y transmitirle a la gente cuál es su pensamiento, lo que llaman es para ver de qué manera o lo hacen quedar en ridículo o lo hostigan de tal manera que le hacen imposible transmitir el pensamiento. Y eso no es equitativo, y eso no conduce a que se cierre el circuito elector elegido, sino al contrario, a que se corte el circuito elector elegido y a que en las épocas electorales no exista equidad, y en consecuencia unos van a tener horas de horas porque van a tener sponsors con mucho dinero, especialmente quienes quieren que siga el sistema económico tal cual está ahora, o por ejemplo en Venezuela, los que quieren que siga el sistema político y económico como está en Venezuela. Si no le damos cabida a los otros sectores, entonces siempre el que tiene el mango en la sartén económica va a terminar, va a ser un factor demasiado determinante en una elección que debe tocarle al pueblo que no necesariamente tiene medios, pero que tiene que estar bien informado. Entonces, 25 minutos al día no significan ninguna cuestión demasiado onerosa. La semana tiene 168 horas. Si ustedes multiplican 24 por 7, sale 168. Es decir, si 168 es el 100%, 3 horas significan el 1.78%. O sea, lo que estaríamos creando
es una suerte de impuesto en especie equivalente al 1.78% del beneficio que tienen estas personas, que además son muy pocas, que controlan los canales de televisión. ¿En beneficio de quién? Del gran pueblo. ¿En beneficio de quién? De quienes participan en la actividad política respaldados por 150.000 firmas o por 400.000 firmas o por los votos que obtuvieron en su anterior elección y que por lo tanto tienen un derecho de estar en comunicación con la población que no se les puede cercenar y que tampoco se les puede disminuir. Entonces no se puede hablar aquí de confiscación, como seguramente algunos van a querer decir, se está confiscando. No se está confiscando nada, porque el 1.78% como tasa de cualquier impuesto no es confiscatorio en ninguna parte del mundo, ni en el Perú, ni en Hungría, ni en la China, ni en ninguna parte del mundo. En consecuencia, esa objeción cae. Segundo, tampoco se puede señalar que hay una violación al principio de la libertad de prensa, porque esas 3 horas se las van a dividir en épocas electorales entre los partidos que compiten de manera igual. Vale decir, si a partir de octubre que se convocan las elecciones, los partidos que van a competir conforme van inscribiendo sus candidatos, van a tener de esas 3 horas, se va a dividir, si hay 10 candidatos, a cada uno le tocará de 3, porque son 180 minutos, le tocará 18 minutos cada día mejor dicho, cada semana en cada canal. Y los demás, eventualmente, las demás 23 horas y 35 minutos, el dueño del canal o el dueño de los medios va a poder decir lo que quiera, incluso va a poder decir, yo no estoy de acuerdo con el candidato Ángeles porque el candidato Ángeles es así, 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 o porque tiene tal y cual, pero el candidato Ángeles va a tener como contraparte la posibilidad el día siguiente de salir en ese canal o en otro canal y decir, ayer me han atacado durante 23 horas y media durante estos canales y yo quiero explicarle a la población cuál es mi posición. Y van a escuchar del candidato Ángeles, efectivamente, cuál es su punto de vista y no el punto de vista que los medios de comunicación quieren decir que tiene el candidato Ángeles, porque entonces se convierten en muy malos traductores. Y además con un sesgo, con una musiquita de circunstancia, en fin, condicionando prácticamente el sentido del mensaje o el sentido de la transmisión que quieren hacer. Entonces, de esta manera, vamos a tener la posibilidad que en época electoral, efectivamente, cada uno de los partidos que va a contender pueda decidir o pueda tener las cosas claras y pueda expresarle sin costo, porque a la población sus puntos de vista. Y durante las épocas en que no son electorales, cuando ya se eligió a las personas, entonces los partidos puedan efectivamente explicarle a la población qué hicieron con su voto. El candidato Pardo, que salió elegido congresista, va a poder decirle a la población, tú votaste por mí y hoy día en la tarde ha habido una discusión sobre tal tema y efectivamente yo como diputado he sostenido esta tesis por estas razones y en consecuencia van a tener la posibilidad de saber qué es lo que su parlamentario hace y no como ahora al no saber se genera un desencanto, porque claro, si la prensa no invita, a ver, de los 130 parlamentarios que existen, ¿cuántos habrá invitado un canal cualquiera? No se trata aquí si es el 2, el 4, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13. ¿Cuántos ha invitado el canal X? De repente ni 26, es decir, ni siquiera al 20% de los diputados o de los congresistas los ha invitado. No les quiero decir de los regidores por Lima, no les quiero decir de los que forman parte de los consejos regionales. ¿A cuántos han invitado? ¿A cuántos les han permitido ponerse en contacto con la población libremente para que puedan dar su punto de vista y en consecuencia expresar sus razones de tal manera que no se pierda este contacto? Y por último, que sea el pueblo el que decida y el que define. Y el pueblo puede decir, escuchando estas exposiciones, puede decir, bueno, efectivamente el congresista Rossi cumplió lo que prometió y yo estoy escuchándolo, me parece razonable, me parece que está diciendo la verdad, voy a volver a votar por él. O
voy a volver a votar por su partido, porque si bien esta vez Rossi no va de candidato, va a ir Lozano, y en consecuencia Lozano debe ser tan bueno como Rossi, y voy a votar por él. Pero le devolvemos al pueblo la posibilidad de decidir, porque si no, fíjense ustedes el riesgo que se corre en la democracia, que al ser el circuito de los dueños de los medios los que deciden, o del grupo de periodistas de los que deciden a quién invitan y a quién no, y a quién excluyen, estamos yugulando, cortando, cercenando el proceso democrático. Porque la otra alternativa, si yo quiero aparecer, es, bueno, paga la tarifa comercial. Y esa tarifa comercial es verdaderamente prohibitiva para quienes hacen política decentemente. Y entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Lo que sucede es lo que no queremos que nunca suceda, que esa gente, como tiene que pasar su mensaje, viene alguien y le dice, bueno, yo te voy a ayudar, pero como dicen normalmente, es muy difícil que haya gente que meta aguja y que no quiera sacar barreta, y entonces eso genera una suerte de dependencia, de alguna forma, que no es sana para la democracia. En consecuencia, creo yo que con esta propuesta que estamos haciendo, efectivamente se establece que los medios deben de cumplir con su deber constitucional de apoyar a la democracia, y el Estado está haciendo que un bien que en este momento es utilizado por un grupo de personas, que es el que los dirige, sea de alguna manera democratizado, sin con eso atentar contra la libertad de prensa ni violar ningún otro derecho fundamental. Hacemos una breve pausa y continuamos ya con las preguntas que quieran realizar tanto quienes están aquí presentes en la Casa de la Constitución, cuanto quienes están viéndonos por nuestra página www.casadelaconstitucion.com. Audio Jungle. Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Audio Jungle.
por Venezuela, pero por toda América Latina. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Y el presidente es tu servidor también. Que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Audio Jungle. Muy bien, continuamos entonces y pasemos ahora al diálogo. Ya hemos hecho la propuesta y le voy a dar en primer lugar la palabra a Edward Jiménez Valdelomar, que es de la Red Joven Sur, quien nos está acompañando esta noche aquí en la Casa de la Constitución para que formule la primera pregunta. Edward, ¿qué tal? Buenas noches. Me parece muy genial la propuesta de darle, digamos, tiempos o horas a candidatos de repente que tienen muy buenas propuestas, pero a veces no llega a la población esas propuestas debido a sus escasos recursos económicos como partido de repente, ¿no? Y mi pregunta es, siempre sabemos de que la televisión tenemos un horario en que decimos la televisión ve más, el público ve más en este horario que en la noche o de repente en la mañana que en la tarde. Desde su experiencia, de repente, ¿no cree que también sería un tema de pleito esto de ya yo quiero salir en tal horario en tal o después? Sí, es una muy buena pregunta. En la propuesta nuestra, por ejemplo, el canal X o el canal Y, un día sus 25 minutos van de 12 de la noche a 12:25 el lunes. El martes van de 12:25 a 12:50. Ya, van pasando los días. Un día van de 7 de la mañana a 7:25. El otro día van de 7:25 a 7:50. Ya no van a las 12 de la noche, sino van a esta hora. Una vez cada 53 días va a tocarles a las 8 de la noche, seguramente. Muy bien, pero vas rotando, de tal manera que es, como te digo, una cosa que sirve para que, claro, si tú lo pasas de 4 de la mañana a 4:30, no lo va a ver nadie, o sea, o va a haber un público muy reducido. Pero si tú lo haces, digamos, como te estoy estableciendo, entonces el canal, hoy día te va a tocar 8 minutos en el canal X a las 12 de la noche, pero te va a tocar otros 8 minutos en el canal Y a las 8 de la mañana, otros a las 4 de la tarde y otros a las 9 de la noche. Entonces, tú vas a tener la posibilidad de expresarle a la población y la población de escucharte a distintos horarios. La población va a tener que hacer un pequeño sacrificio seguramente, porque en vez de ver, digamos, la novela tal o al cantante tal, va a ver la propuesta que la sociedad le hace para que él se informe. Pero esos son los costos de la comunidad por ser ciudadanos. Como veíamos, creo que la semana anterior, el problema de nuestras comunidades es que tenemos muchos individuos y pocos ciudadanos. Vamos a tratar este tema, pero de esta manera compensas la cosa y haces que todos puedan tener en horas buenas y en horas malas, vamos a decir, su programa, ¿no? Sí. Cristian, sí. Doctor Borba, ¿cuál sería la diferencia de la propuesta que usted presenta con la franja electoral vigente? Bueno, la franja electoral en primer lugar son segundos, es decir, tú has visto la franja electoral, es casi un spot, vamos a decir de alguna manera, o poco se diferencia con un spot. Y en segundo lugar, los medios de los dueños de los medios quieren que se les pague, como si el Estado estuviera obligado
a, digamos, a hacer ese gasto o a hacer esa erogación. Yo quiero leerte lo que dice el Tribunal Constitucional, lo que dijo el Tribunal Constitucional cuando le plantearon el tema, digamos, los medios de comunicación, y no obstante que el Estado en ese momento estaba pagando por la franja electoral, pero ellos dijeron que eso era una cantidad mínima y que en consecuencia debían de pagarles más. Yo no creo que el Estado tenga que pagar por eso, porque es deber de estas personas que utilizan este recurso electromagnético, que es un recurso natural. Digamos, voy a leer la sentencia que dictaron en su momento los doctores García Toma, González Ojeda, Álvaro Landini, Bardelli, Vergara y Landa Arroyo. Dice: el espectro radioeléctrico o electromagnético es un recurso natural, en tanto tal, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución, forma parte del patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento. Si es soberano en su aprovechamiento, en la concesión que él brinda, tiene el derecho de decir: yo te brindo la concesión por 11 horas, por 23 horas y 35 minutos al día. Los otros 25 minutos sirven para perpetuar la democracia y en consecuencia para hacer que la gente valga. Que los recursos naturales, continúa, pueden ser definidos como el conjunto de elementos que brinda la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas. Que los recursos naturales in totum sean patrimonio de la nación implica que su explotación en ningún caso pueda ser separada del interés nacional y el bien común, por construir una universalidad patrimonial reconocida para los peruanos de todas las generaciones. Los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a la nación en su conjunto, por lo que queda proscrita su explotación con fines exclusivamente individualistas o privatísticas. Y por eso es que, con respecto a la franja electoral, donde pedían más los dueños de los medios de comunicación, no obstante utilizar un bien del Estado, dice: cabe conceder su uso y explotación a entidades privadas bajo las condiciones generales fijadas por la ley orgánica, y en ningún caso dicho aprovechamiento sostenible puede quedar librado de la búsqueda de bienestar general como núcleo instrumental y finalista, derivado no solo de su condición de patrimonio nacional, sino de los principios fundamentales informantes de todo el compendio constitucional formal y sustantivo. La franja electoral, después tienen una serie de argumentos que ustedes lo van a poder ver, y van a poder ver este artículo en nuestro blog de la Casa de la Constitución, lo pueden leer en extenso, digamos, pero dice: la franja electoral también como medio para minorar las desigualdades naturales con lo que los partidos políticos pueden ingresar a la campaña electoral, pues es un mecanismo que permite a todos ingresar en contacto con el electorado, concretizando el principio derecho de igualdad reconocido en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, etc. ¿No es verdad? Y en consecuencia, dice, no es posible, digamos, porque las libertades sin comento son, pues, garantía de la difusión del pensamiento y la información, por ende, base inseparable del pluralismo democrático. Se tratan, por tanto, no solo de derechos fundamentales, sino de garantías institucionales para la formación de una opinión pública, ¿no es verdad? Esto es central. Así como la franja electoral no puede ser analizada a manera de producto o servicio mercantil, que era lo que pretendían, ¿no es verdad?, tampoco los medios de comunicación pueden ser concebidos como comunes entidades empresariales. Es decir, tienen un papel que cumplir y sobre todo se utilizan recursos del Estado. Por cierto, vamos a ver quién se atreve a ponerle el cascabel al gato, porque a veces cuando se habla de la prensa, no obstante que se hable con razón, quienes están hoy día en la política se callan en 7 idiomas y nunca hablan sino cosas laudatorias y nunca ponen estos temas que al final de cuentas daño no le hacen a nadie y bien le hacen a todos, y que es solamente un poco de imaginación y un poco de coraje para hacer que el asunto camine, ¿no? Esa es la diferencia con la franja electoral. Esto será durante 25 minutos al día, se lo dividirán en un tiempo que permita expresar posiciones,
Tú en 30 segundos, en 15 segundos, que es la franja electoral, puedes decir un eslogan, pero no puedes expresar un punto de vista, no puedes decir yo voté por esta ley porque nos parece A, B, C, D y E, o yo voté en contra de tal, o a fulanito de tal que es miembro del partido se le está atacando por esto, no obstante que, y todo lo que, entonces desarrollas. Entonces el país no está solo para recibir propagandas de Colgate o de jabón Palmolive, sino está ordenado y debe estar ordenado para que la gente cada día piense más y analice más los mensajes de la gente, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta de por ahí? A ver, Jonathan. Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, un proyecto muy interesante y las felicitaciones para el caso, ¿no? Sobre todo porque va a dar esa equidad a todos, pues, los elegidos a estar en contacto con sus electores. La pregunta es si ve futuro, llámese en la discusión en el Parlamento de este proyecto, que es muy bueno, pero que lamentablemente también va a tener sus anticuerpos porque los parlamentarios siempre están, pues, relacionados, vinculados con el poder económico que de alguna manera también representa la prensa. Y lo otro es si este espacio también podría darse para los partidos políticos que no lleguen a ganar una elección y de esa manera no pierdan el contacto también con la población. Sí, precisamente, la tesis es que llegue a todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, es decir, a todos aquellos que pasaron la valla electoral durante la época en que no hay elecciones, pero cuando hay elecciones participan todos los que están en la contienda, es decir, todos aquellos que superaron la base que la Constitución y las leyes electorales le ponen a los ciudadanos para poder tener la aspiración de llegar a un cargo. Entonces, de esa manera resuelve lo que tú estás diciendo. No solo el que ganó, sino todos los que están en el Congreso. Es decir, los que tienen inscripción electoral y están en el Congreso. El Partido Solidaridad Nacional, que no ganó, el Partido Popular Cristiano, que no ganó, en fin, el Partido Aprista, que sacó 2 diputados o 4 diputados, también tiene derecho, digamos, todos tendrían derecho. ¿Por qué? Porque tú no puedes convertir a una mayoría coyuntural en una mayoría permanente. Es decir, no puedes porque un día ganaste la elección decir ahora solo tengo yo derechos y los demás no tienen derechos. ¿Por qué? Porque en la democracia precisamente hay ese equilibrio y esa posibilidad de convertirte en mayoría cuando eres minoría y en minoría cuando eres mayoría. O sea, ese es el tema, ¿no? Emilio. Doctor Brega, buenas noches. ¿Qué tal? Mi pregunta es un poco del mismo tema, pero un poco más abierta. Quisiera saber cuál es su opinión sobre cómo se puede regular a la prensa sin caer en vulnerar principios fundamentales, ¿no? Cómo se puede regular a la prensa también sin esperar que todas las personas son morales, ¿no? Digamos, o sea, ¿qué piensa usted sobre esto? Mira, es un tema bien interesante. Yo nunca, digamos, la prensa y quienes están en la prensa tienen que ser responsables por las opiniones que emiten, como cualquier persona. Si yo salgo a la calle y no soy periodista y digo fulano de tal es ladrón, yo tengo que responder por eso. Es más, si tú escribes en tu internet y dices fulano de tal es un mafioso, al que tú has acusado de mafioso podría enjuiciarte por difamación, porque está utilizando un medio que puede llegar a mucho más personas que tú y él y te está acusando de mafioso. Y en consecuencia, pues, tú lo puedes llevar a los tribunales por esa razón, o si te dice que eres un pobre diablo, porque el pobre diablo es lo que se llama un insulto subjetivo, entonces atenta contra lo que es tu honor subjetivo, es decir, nadie tiene por qué sufrir un insulto de esa naturaleza, ¿no es verdad? Tú podrías decir, ok, fulano de tal es un ladrón, tú puedes decir, ok, si es un personaje público, me avengo a lo que se llama la excepción de verdad, voy a demostrar que fulanito de tal ha robado. Ahora, si no demuestras que ha robado, te va a caer de todas maneras una sanción penal. Yo pienso que no hay ninguna razón, al contrario, si la gente tiene la posibilidad de salir en los medios, tiene que tener la responsabilidad de ejercer correctamente esos medios. Es como la malpraxis profesional.
Si tú eres médico y ejerces mal tu profesión, el paciente o la víctima que ha sufrido de una mala atención te va a demandar, ¿no es verdad? Ahora, en el caso de la prensa se juega además con un bien fundamental que es el honor, que está cautelado no solo por la Constitución, sino incluso también por el Código Penal. Por eso es que yo he estado en contra de la despenalización de la figura de la difamación, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema que da para mucho y habría que conversarlo en algún otro momento. Juan, tú querías hacer una pregunta. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas noches, doctor. Bueno, yo quería plantear una pregunta respecto al derecho de la libertad de expresión, opinión e información. Bueno, si bien es cierto que esto es un derecho establecido constitucionalmente, sin embargo existen algunas barreras, por decirlo de alguna manera, y una de las barreras es el tema estrictamente económico, ¿no? Puesto que yo puedo tener mi derecho a opinar respecto a una situación en particular, pero sin embargo no puedo hacerlo porque no tengo acceso a los medios masivos. Y en ese sentido podríamos hablar de una restricción del ejercicio de estos derechos en el país en base a un criterio económico. Bueno, efectivamente, con una norma como la que nosotros estamos proponiendo, tú haces que esa diferencia se aminore y que se acerque a la igualdad. No va a ser nunca la igualdad porque efectivamente quienes tienen más recursos posiblemente, además de los 8 minutos, pondrán propaganda. Ahora, lo que hay que hacer es establecer, como ya se ha establecido, tú máximo por partido puedes tener pues 10 spots al día, ¿no? Y ese es otro tema que tiene que ver además con la confusión que lleva el voto preferencial, donde no solamente están las 10 campañas de los candidatos presidenciales, sino de los 130 candidatos al Congreso, ¿te das cuenta, no? Entonces, ese es otro tema. Pero efectivamente hay que aminorar esta distancia. Mira, Pedro de Vega, que es un ilustre profesor español de Derecho Constitucional, uno de los más notables, dice: esos grandes monopolios de la comunicación y la información, capaces no solo de crear las llamadas cultura del uniformismo, sino de generar una opinión pública también uniforme, manipulada e impuesta, y que nada tiene que ver con la opinión libre y racional con la que soñara el primer liberalismo. La agenda ya no viene determinada por los hechos y las circunstancias que realmente acaecen, sino por los criterios, intereses y conveniencias de esos monopolios dueños de los centros generales de información. No es la opinión pública el gran tribunal social que controla el poder, sino que es el poder privado el que no solo controla la opinión pública, sino que además la crea. La gran cuestión no puede ser ya la de cómo justificar el poder del representante sin que traicione la voluntad del representado, sino la de cómo legitimar el poder público frente al poder privado, el Estado frente al mercado. Eso dice nada menos que Pedro de Vega, ¿no? Entonces hay que tratar de aminorar esa diferencia. Para eso existe el Estado. El Estado existe precisamente para preocuparse por los que menos posibilidades tienen y para ponerlo en una situación que se acerque o que acerque a la gente a que efectivamente pueda tener realmente igualdad. Ese es el tema. Como cuando tú das educación gratuita, ¿qué es lo que estás haciendo? Haciendo que la diferencia que existe entre los que pueden pagar un colegio y los que no pueden pagar ningún colegio sea menor, porque por lo menos el Estado se preocupa por algún grado de educación. ¿Está claro? Sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Mi pregunta más va enfocada al tema de que, si bien este proyecto de ley es excelente, pero ¿cómo lo van a regular? Es decir, si un medio de comunicación no cumple con la norma que van a establecer, ¿cuál va a ser la sanción? Porque si bien es cierto, vamos a suponer, si le hacen una sanción económica, ellos automáticamente van a hacerles una sanción económica, entonces ellos van a poderla pagar la sanción económica, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ese canal va a irse obligado a que cumpla lo que va a establecer la ley? Y mi otra pregunta va de la mano de que, ¿qué pasa con los medios de comunicación cuando, como dicen, ¿no?, difaman,
pero no sale en ningún medio, digamos así, pidiendo disculpas de que se equivocaron, ¿no? O sea, nunca ha habido, ni en la prensa escrita ni en la prensa televisiva, el pedir disculpas por algo que ellos, bueno, se equivocaron, pues, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta. En primer lugar, ¿cuáles son los medios para hacer que efectivamente se cumpla con la ley? La ley tiene que definirlos. Puede venir desde una multa, lo que en el derecho francés se llama las astreintes. Yo no hablo bien francés, pero se escribe astreintes, no sé cómo se dirá, cómo se pronunciará, pero significa, ok, si el día 1 no cumples con pagar la multa, el día 2 pagas el doble de la multa. Si el día 3 no cumples con la multa, pagas el doble del doble. Y si el día 4 no cumples, vas incrementando, hasta que llega un momento en que tú puedes decir, si al 6º día no ha cumplido o al 5º día no ha cumplido, le suspendo la licencia, simplemente ya no puede seguir emitiendo. ¿Te das cuenta? Y eso no es una violación porque es el cumplimiento de una ley del Estado que importa al país entero y a la democracia. ¿Está claro? Respecto al tema de difamación, dado el interés que tanto tú como Emilio están demostrando, creo que podemos tocar en algún momento, en algún programa, conversar sobre este tema. Eduardo, otra vez. Mi pregunta va dirigida de repente, mirándolo desde el público. Yo sé que de los partidos, me parece genial la propuesta mirándolo desde los partidos, porque así todos los partidos van a tener una posibilidad de transmitirse hacia el público al que va a gobernar o va a poder tener la oportunidad, ¿no? Pero también mirándolo desde el público, estas personas oyentes o los que lean las revistas o los periódicos, ¿creen que esta propuesta sea aceptada? ¿Les agrada esa propuesta de ver constantemente a su candidato? ¿O cree que de repente, como sucede en muchos casos, no siempre vemos la franja electoral y cambiamos de canal o dejamos de ver la tele o apagamos la radio, ¿no? Bueno, pueden pasar las dos cosas. En primer lugar, yo creo que hay que formar a la ciudadanía y el Estado tiene que preocuparse por formar a la ciudadanía. Y en consecuencia, al comienzo seguramente lo escuchará un poco menos de gente, poco a poco el país se irá interesando en las propuestas y alguno dirá, por ejemplo, bueno, ¿y por qué los diputados no hacen esto? Y entonces otro que ve el canal, ¿cómo que no hacen eso? ¿Tú no has visto acaso el canal tal, los diputados tal que están proponiendo eso en el Congreso? Ah, no lo he visto, míralo pues hermano, si sale todos los días, pues mira cuando hablan ellos y te vas a dar cuenta. Y entonces la gente empieza a preocuparse por el asunto. Lo que tenemos que hacer es una fábrica de ciudadanos, eso es lo que tiene que hacer la propagación de la democracia y eso es lo que no está sucediendo ahora. Quiero, porque se nos pasa la hora, concluir con un par de citas de dos grandes autores muy importantes en el derecho. Uno de ellos es Peter Haberle, un gran profesor alemán, que dice, es indispensable al interior de cada óptica de orden liberal imponer la interdependencia de los ordenamientos o la indivisibilidad de la libertad política y económica, la apertura del proceso democrático de formación de voluntad entendida como parte de la constitución del pluralismo, sirve a tal fin y ok. Y después lo que dice John Rawls, el maestro del derecho de gentes, dice, el financiamiento público de las elecciones y el fórum para la discusión pública de temas políticos, sin los cuales es imposible que florezcan políticas públicas en materia de importancia. Es un tópico digno de ser abordado. Cuando los políticos están sujetos a sus electores para conseguir los fondos esenciales para su campaña, ya hay una desigual distribución de ingreso y riqueza en esa sociedad, con las grandes fortunas y las corporaciones en control del poder económico, puede llamar a sorpresa alguna que la legislación sea, en efecto, escrita por los lobistas y el Congreso devenga en una cámara de negociaciones donde las leyes son vendidas y compradas. Eso dice John Rawls, que es uno de los principales autores del derecho en el mundo. En consecuencia, no nos puede llamar a nosotros la atención. ¿Queremos esto o queremos curarnos en salud, dar un ejemplo en América Latina, poner una idea novedosa? Porque aquí no es como en Venezuela, donde sale Maduro y habla lo que quiere las horas que le da la gana, o como en Ecuador, donde Correa le impone el contenido a los programas. Aquí el concesionario del canal tiene 23 horas y 35 minutos para decir lo que quiere.
pero en esa media hora, quienes han sido elegidos por el pueblo, quienes tienen el respaldo del pueblo, tienen el derecho a decirle y a comunicarle al pueblo sus puntos de vista sobre los distintos temas. Entonces, la gente poco a poco se va a ir interesando, porque claro, no quieren ver a su político, al político que han elegido, porque si lo que les va a decir es un eslogan, ¿para qué? Pero si lo que les va a desarrollar es una idea, entonces va a haber mucho más interrelación y seguramente le escribirán cartas y le dirán, oiga, usted en el programa tal ha dicho tal cosa, a mí me parece tal otra, y entonces él entra en una retroalimentación, ¿no es verdad?, entre la sociedad y el político, que me parece muy importante. Y este es un tema central para el trabajo de la democracia y para poder hacer que efectivamente la democracia de verdad crezca en nuestro país y que tengamos cada vez mejor comunicación democrática y que el circuito elector elegido, que tiene que estar en permanente movimiento, nunca se cercene por el tema de la falta de capacidad económica o por el exceso de capacidad económica de otros, que apabulla de tal manera que a los otros los deja sin hablar. Ese es el tema. Así que, amigos de la Casa de la Constitución, muchas gracias por habernos acompañado en este tercer coloquio, y Dios mediante, por supuesto, como siempre, el próximo martes estaremos con el cuarto coloquio, donde espero no solamente tenerlos en vivo a quienes puedan venir aquí a la Casa de la Constitución, sino a través de www.casadelaconstitucion.com, y los que no puedan verlo hoy día pueden verlo en YouTube. Entran a YouTube y ponen Casa de la Constitución y ahí hacen un clic en el coloquio, en este caso en el tercer coloquio. Pueden hacerlo en el de la semana pasada o en el de la antepasada y en los siguientes, y podrán ver los puntos de vista que tenemos en la Casa de la Constitución sobre los diversos tópicos. Muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por seguir este proceso formativo democrático que es esencial para la construcción de un Perú mejor.